Hace un par de semanas, creo que mencioné en el sermón que hicimos durante el aniversario de la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna, le recuerdo, es esa que planteó Platón, en la cual existen un grupo de hombres que desde pequeños han estado encadenados en una cueva, de espaldas a la luz. Lo único que tienen es una hoguera detrás de ellos, y lo único que ellos perciben son sombras. No pueden ver la realidad, solamente ver sombras. En cierta ocasión, uno de estos hombres logra liberarse, sale de la caverna y ve el mundo exterior. Al principio le lastima y le quema los ojos ver la luz del sol y ver la realidad de las cosas y no ver solamente las sombras. Pero cuando éste intenta regresar a la caverna y convencer a sus amigos que estaban presos acerca de la realidad que había fuera de la caverna, estos no le creyeron. Le trataron de loco y lo mataron. Esa es la reacción del ser humano cuando su corazón está total y completamente poseído por la incredulidad. La incredulidad es algo que es propio del ser humano, porque el ser humano fue creado para creer en Dios. Sin embargo, a causa del pecado, hace todo menos eso, creer en Dios. Cree en cualquier cosa menos en Dios. La mayoría de las personas dicen que creen en Dios, pero cuando les hablas de Dios, de que Dios me hablas, no es la sombra que yo siempre vi, te tratan de loco, y si pudieran matarte, te por seguro que lo harían. Cuando les hables de Dios verdadero, eso es lo que van a hacer. Para ellos tú vas a ser un loco. ¿Cómo así que existen las cosas que no son sombras? Eso es puro cuento, eso no existe. Te van a tratar de loco y van a querer hacerte daño, porque son incrédulos por naturaleza. Esto es lo que siempre hizo la nación de Israel, lo que siempre hizo a lo largo de toda su historia, y lo que hizo cuando Jesús vino a este mundo. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, ¿qué fue lo primero que recibió? Incredulidad, hostilidad. Dice este evangelio que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La nación de Israel, que era la que en ese tiempo, en ese momento, estaba más preparada que todas, esperando al Mesías. Cuando el Mesías vino, no lo recibieron. No era el Mesías en el cual ellos querían creer. Ellos esperaban un Mesías. Ellos esperaban un Mesías sombra, no un Mesías de carne y hueso. No era el Mesías que ellos estaban esperando. La realidad del Mesías estaba por encima de ellos. Por eso en el capítulo 2, cuando el Señor Jesús fue al templo y limpió el templo de toda la maldad que allí se hacía, ¿qué ocurrió? ¿Cómo lo recibieron? Lo recibieron diciéndole: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cuál fue su respuesta? Incredulidad. Cuando Jesús empezó a hacerse famoso, más famoso que Juan, dice que los fariseos dijeron: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Por eso, en el capítulo 4 vemos que el Señor Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque la incredulidad de los que debían estar creyendo en Él se hizo mayor. En el capítulo 5 vimos cómo el Señor Jesús regresó a Judea. Y cuando regresó a Judea hizo un milagro. Sanó a un hombre que llevaba décadas postrado con una terrible enfermedad. Y lo mandó a que tomara su lecho y lo cargara. Y para los religiosos de ese tiempo eso fue un gran problema, porque los mandó a quebrantar lo que según ellos era la ley de Dios. Y por eso querían matarle, porque les había mostrado la realidad de las cosas. Ellos solamente vivían con sombras, pero ahora Jesús vino y les mostraba la realidad de las cosas. Ni siquiera sabían cómo debía adorarse en el día de reposo, y venían a cuestionar a Jesús acerca de cómo debía adorarse ahora en el día de reposo. Por eso dice en ese mismo versículo que ellos querían matarle, no solamente porque él había sanado a este hombre en el día de reposo, sino porque además se hacía igual a Dios, diciendo que Dios era su propio Padre. Cuando Jesús, después de multiplicar los panes, en el capítulo 6,
fue a la multitud y estaba enseñando en la sinagoga. Jesús les dijo que Él era el pan del cielo. Y ellos dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Recordemos que estas personas habían seguido a Jesús después de un largo trayecto y hasta habían tenido que pagar plata y todo para poder seguirlo. Pero aún así no habían creído. Ellos mismos lo dicen: ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? Porque ellos esperaban a un Mesías sombra. Y Jesús no era esa sombra. Era el Mesías verdadero. Por eso reaccionaban con incredulidad. Por eso muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Por eso dejaron de seguir. Por eso el mismo Jesús dijo: ¿hay alguno de entre vosotros que no creen? Muchos de sus discípulos ya no andaban con Jesús a causa de eso. Porque Jesús les mostraba la realidad de las cosas. Les decía: el mundo está al revés. Todo lo que consideran más es lo más insignificante. Y lo que es más valioso y precioso, para ellos es poca cosa. Por eso vemos que el Señor Jesús ya no quería andar en Judea, sino en Galilea, porque procuraban matarle. El mundo la aborrecía, porque Él daba testimonio de que las obras del mundo eran malas. Él era la luz. Y como es la luz, le daba a entender al mundo lo pecadores que eran. Por eso ni aún sus hermanos terrenales creían en Él. Y lo ponen a que actúe de una manera mundana. Todo el que quiera hacerse famoso aprovecha toda oportunidad para hacerse famoso. Es la gran fiesta de los tabernáculos. Ve y preséntate allá. Pero Jesús no fue con ellos ni en los términos de ellos, sino que dejó empezar la fiesta. Y cuando ya se habían cansado de buscarlo, a la mitad de la semana, a la mitad de la fiesta, se presentó en el templo y empezó a enseñar. Empezó a enseñar. Esto es lo que el Señor Jesús hacía siempre: enseñar. Las señales eran solamente señales para que creyeran lo que Él enseñaba. Pero aún así no creían. La incredulidad en Cristo es lo que siempre caracterizó no solamente a los judíos, sino a todas las personas. Por eso este sermón lo he llamado la incredulidad en Cristo. Y esta incredulidad la explicaré en dos objetivos o dos razones. Primero, la incredulidad en su origen, el origen de Cristo. Y segundo, la incredulidad en su destino, el destino de Cristo. Consideremos el primer punto, la incredulidad en su origen. Dicen los versos del 25 en adelante: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Notemos que Cristo tenía libertad para enseñar la palabra de Dios. Él fue al templo y se puso a enseñar la palabra de Dios. Esa libertad es la misma libertad que tú y yo tenemos para ir y predicar el Evangelio. No, que no te van a recibir bien. A Jesús lo estaban esperando para matarlo. No, que no me van a oír. Nadie había querido creer en Jesús. Entonces, ¿con qué excusas podemos nosotros decir que no tenemos libertad para enseñar? Claro que tenemos libertad para enseñar. Lo que carecemos es de denuedo, la capacidad de enseñar confiadamente, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Todos nosotros hemos sido llamados a enseñar. Algunos debemos enseñar en el púlpito como yo, otros deben enseñar a sus vecinos, a sus amigos, a sus hijos. Pero todos los cristianos debemos enseñar el mensaje, porque para eso nos ha sido dado. Para eso comimos el libro y está en nosotros y nos apropiamos de él día tras día. Ahora aquí vemos que, a diferencia de los peregrinos que habían ido a Jerusalén por la gran fiesta de los tabernáculos,
los que eran oriundos de Jerusalén, sabían que los líderes religiosos de la nación estaban buscando a Jesús para matarlo. Llevaban media semana buscándolo. Y ahora Jesús está allí, en su sede principal, el templo, enseñando. ¿Y qué hacen los líderes en contra de Jesús? Nada. No son capaces de hacer nada, a pesar de que Jesús los está tratando de hipócritas. Ellos cuestionaban a Jesús porque Jesús había sanado a un hombre en día de reposo. Y Jesús les había dicho, ¿cómo se atreven a cuestionarme a mí por hacer eso? Si ustedes en día de reposo son capaces de circuncidar a un niño, sin importarles si es día de reposo o no. No les importa. Así que ¿con qué autoridad vienen a acusarme a mí de que quebranto el día de reposo? Hipócritas. Y eso era claro. Eso no era que Jesús lo estaba diciendo así, nada más ellos entendían. Todo el mundo lo entendía. Y la multitud que estaba oyendo que Jesús estaba tratando a sus líderes de hipócritas. Y los líderes no hacían nada. Eso es como si yo fuera a un noticiero de estos famosos y fuera que me entrevistaran y denunciara públicamente todos los actos corruptos de todos los políticos de Colombia. Sin excepción. Probablemente al día siguiente desaparezco misteriosamente. Nadie sabe qué se hizo de mí. Porque estoy metiéndome con las personas más influyentes de la nación. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Él pudo haber ido con toda la multitud, pero él decidió esperar el momento propicio, la hora de Dios, y revelar a todos en Jerusalén lo falsos e hipócritas que eran sus dirigentes, porque eso era lo que él estaba haciendo. Él estaba en la multitud en medio de la gran fiesta y no estaba dándose a conocer a él. Él estaba atacando el ataque que ellos tenían hacia él. Ellos lo querían muerto, pero ahora no hacen nada. Se quedan callados. Las autoridades le tenían miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué no venían los líderes judíos y hacían algo contra Jesús? Y los estaba haciendo quedar tan mal ante toda Jerusalén. Tal vez tenían miedo de debatirlo, de refutarlo en público. ¿Qué iban a decir? ¿Qué tal que Jesús dijera algo que provocara una revolución? Con tanta gente en Jerusalén, una revolución era lo más peligroso que había. Jerusalén ardía de odio contra Roma. Los líderes religiosos lo sabían. Eran una pólvora, nada más era echarle la mechita. Y decían, este es el fósforo. No hay que dejar que se prenda. No hay que dejar que se prenda. Es muy peligroso. Quizás por eso no se atrevieron a hacer nada. Dijeron, este puede armarnos aquí la revolución. Y Roma puede venir después y arrasar con todo. Quizás tenían miedo de la autoridad con la cual él enseñaba. Nos vemos que Jesús enseñaba con autoridad, no como ellos. Y esa autoridad los había dejado callados la primera vez que él fue y limpió el templo. Así que ciertamente esto apoyaría más el asunto de que los romanos quisieran hacer algo en contra de Israel. Si ellos se ponían a encender la mecha, que para ellos era Jesús. Era un peligro andante para ellos. Así que debían tener mucho cuidado con lo que iban a hacer. Aquí notamos a la multitud, viendo que los líderes no hacen nada y no entienden. Oye, pero ¿cómo así? Este fue y dijo al líder de Corea del Norte todo lo malo que es y él no le hace nada. ¿Será que habrá aceptado que él es un fue la palabra, un dictador, que él es un dictador? ¿Será que habrá aceptado que lo estén acusando de esta manera? Bueno, Jesús estaba hablando de esta manera. Eso era lo que él estaba haciendo. Se paró en el noticiero y se puso a decirle allí a todo el mundo que los líderes eran unos hipócritas. Esto es meterse en un problema muy grande. Y Jesús no tenía miedo. Eso lo pone a uno a pensar cuántas veces uno ha sentido miedo de qué dirán las personas por predicar el Evangelio. ¿Qué me irán a decir? ¿Cómo me irán a recibir? ¿Ya no me hablarán más? ¿Será que se enojarán? ¿Será que me pegarán un puño? ¿Será que me sacarán un puñal? ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de predicar el Evangelio?
Decimos que somos imitadores de Cristo. ¿Y aquí qué vemos haciendo a Cristo? Predicando el Evangelio con denuedo. Él es Cristo. Todo lo que Él dice es conforme al Evangelio. Él habla, como dice uno, sin tapujo, diciendo totalmente la verdad. Esto es lo que estaba profetizado acerca del Mesías. En Isaías capítulo 50, verso 7, dice, leo la Nueva Versión Internacional: por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa. La polilla se los comerá. Ese es el pensamiento del Mesías. ¿Quién me podrá hacer frente si yo vengo enviado por Dios? Así es como estaba profetizado. Así es como había sido escrito que el Mesías actuaría. Así es como la iglesia en principio actuó. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en Pentecostés, ¿qué fue lo que hizo la iglesia? Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo quiere decir sin miedo. Sin miedo. Uno cuando habla sin denuedo dice cosas pero evita decir algunas cosas. O dice cosas pero usando eufemismos. Es decir, disfrazando las palabras como para que no suenen tan ofensivas. Pero los cristianos primeros, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, decían a todo el mundo la verdad en la cara, tal cual lo había hecho el Señor. Hablaban con denuedo. En Hechos capítulo 4, verso 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, porque tenían denuedo en su habla. Pablo, después de que se convirtió, en Hechos 9:27 dice que valerosamente hablaba en el nombre de Jesús. También en Hechos 13:46 se nos dice que Pablo y Bernabé con denuedo hablaban diciendo: a vosotros que era verdad, a vosotros a la verdad que era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la palabra eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Dijeron Pablo y Bernabé, tras tratar con todas sus fuerzas y diciéndole la verdad en la cara a los judíos, que se arrepintieran, porque ellos querían salvar a los judíos, pero como no querían creer en el mensaje, dijeron: nos vamos a los gentiles. Ellos no tenían miedo de hablarle a nadie. A nadie. Eso era algo característico del apóstol Pablo y de todos los cristianos que vemos en las Escrituras. Hablaban con denuedo, sin miedo, así sea que estuvieran delante de un simple mendigo, al cual Pedro le dijo: levántate, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate. Cree en Jesucristo, estando en las puertas de los enemigos de Jesucristo. O así sea que estuvieran delante de un rey, como Pablo, que estando preso y estando con el procónsul romano y con el rey, les predicó el Evangelio. Les predicó el Evangelio. No tenían miedo de hablar. Esa es una característica propia de Cristo y de todo cristiano. Es algo que debemos esforzarnos en desarrollar. El no tener miedo al hablar. El no tener miedo de lo que puedan hacernos. El ir y hacer la voluntad de Dios. Tanto así que si tú dices: yo quiero pedirle a mis hermanos que oren por mí, pero no sé qué pedirles que me pidan, yo estoy bien. Bueno, si alguno piensa que está bien y no sabe qué pedir, al menos debe saber que está en la libertad de pedirle a sus hermanos que oren por él, para que no le dé miedo anunciar el Evangelio. Eso es lo que hacía Pablo. Dice: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a un hermano que ore por ti? ¿Cuántas veces le he dicho a un hermano que ore por ti por eso? Para que seas capaz de hablar con valor el Evangelio.
Normalmente, como nuestro foco somos nosotros mismos, es oren por mí porque tengo este dolor, porque estoy pasando por esta situación. Pero cuando has dicho oren por mí, para que vaya y predique el mensaje, porque soy débil y cobarde, y a la hora de la verdad siempre me quedo callado. ¿Cuántas veces has dicho a tus hermanos oren por mí por esto? Esta es la actitud de Cristo. Y esa debe ser también nuestra actitud. Él hacía esto, por eso las multitudes se maravillaban y decían, ¿será que reconocieron que Él es el Cristo? Porque nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido que verdaderamente este es el Cristo? Esta idea de que Jesús era el Cristo era algo muy difícil de creer para los habitantes de Jerusalén. De ellos en realidad no creían de dónde iba a venir el Cristo. Entre los judíos habían dos creencias fundamentales sobre el Cristo, el Mesías. Una, que el Mesías habría de nacer en Belén. Y otra, que el Mesías aparecería un día para otro sin saber uno de dónde. O sea, estaba aquí y de pronto apareció, sin explicación alguna. ¿Por qué pensaban esto? Esto es lo que ellos dicen. Sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Por qué tenían esa mentalidad? Bueno, principalmente porque era lo que popularmente la gente creía. Tergiversaban pasajes de las Escrituras como Isaías 53:8, que dice, su generación, ¿quién la contará? Pero allí se refiere a la cantidad de hijos que llegaría a tener el Mesías o la descendencia. O en Malaquías 3:1 que dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Pero eso no quiere decir que iba a tener un origen misterioso, que iba a bajar del cielo así, porque esa era la mentalidad de ellos. Y era lo que Jesús les estaba insinuando todo el tiempo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Esa era la mentalidad judía. Ellos pensaban esto, pero la razón por la que pensaban esto no era por tergiversar estos pasajes. Son solo algunos ejemplos que utilizaban. La base de su afirmación estaba en falsas escrituras. En ese entonces estaba de moda los libros apócrifos, libros que en realidad no eran canónicos. La base de tal afirmación se encuentra, o la basaban principalmente en el Apocalipsis de Esdras, un libro apócrifo. En el Apocalipsis de Esdras, capítulo 13, verso 52, dice, tal como nadie puede explorar o conocer lo que está en lo profundo del mar, así también no hay persona en la tierra que pueda ver a mi Hijo o a los que están con Él, excepto cuando llegue su día. Según eso, nadie podría ver a Cristo hasta que llegara el día. Y de ahí habían inventado la tradición de que el Mesías sería invisible hasta que llegara el momento en el que se revelara. Por eso decía, nadie sabe de dónde vendrá el Mesías. Pero esa era la opinión popular del pueblo. Recordemos que los fariseos doctrinalmente no estaban tan mal y ellos decían que eso era mentira. El Mesías tendría que nacer en Belén, porque así lo dice la Biblia claramente en Miqueas. La Biblia claramente dice en Miqueas 5:2 que el Mesías nacería en Belén. Así que los fariseos respaldaban esta afirmación y estaban de forma contraria al pueblo. Por eso el pueblo tenía las dos opiniones en confrontación. El Mesías o vendría de Belén o aparecía de un momento para otro. Obviamente las personas en la multitud no tenían forma alguna de saber que Jesús nació en Belén, porque Jesús no vivía en Belén, vivía en Nazaret. Jesús nació en Belén porque a sus padres les tocó allí, porque César Augusto, el emperador, mandó a hacer un censo y les tocó regresar a Belén. De Belén les tocó irse escondidos para Egipto y de Egipto regresaron a su tierra, Nazaret. Jesús nació en Belén, pero él no creció en Belén, creció en Nazaret. Ahora, en una situación así, ponerse a dar esa explicación sería muy poco convincente. Yo sí nací en Belén, pero nada más fue porque nací, allá fue que nací, pero yo me crié acá. Esas no son las palabras autoritativas del Señor. El Señor cuando hablaba, iba directo a lo que estaba detrás, en el corazón de las personas. Él no se puso a dar una explicación y decirle, bueno, eso del Apocalipsis de Esdras no está inspirado por Dios. Tampoco se puso a decirle, yo nací en Belén, como dicen las Escrituras. No, él simplemente les dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. En el capítulo 8, verso 19, veremos que el mismo Señor les dirá, ni a mí me conocéis ni a mi Padre.
Sin embargo, aquí el Señor le dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. ¿Qué quiere decir eso? Jesús les está hablando con una ironía. Con que saben quién soy y de dónde vengo, ¿verdad? Jesús les está hablando de una forma irónica. Ustedes piensan que saben quién soy yo y de dónde vine. Bueno, supongamos que es verdad tal creencia y sigue. Es decir, él no se pone a discutirle las trivialidades. Él no se pone a darle una explicación. No. Él va directo al trasfondo, al asunto. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Les dice, el problema no es de dónde vine yo. El problema es que ustedes no creen en aquel del que yo vine. Ustedes no creen en el Padre. No conocéis al Dios que profesáis conocer. Ese era el problema. Por eso no iban a creer que Jesús era el Cristo. Porque no creían verdaderamente en Dios. Solamente tenían una idea falsa de Dios. Tenían una idea en sus propias mentes acerca de Dios. Mas no tenían un conocimiento genuino de quién era Dios. Decían, servimos a Dios, pero para ellos Dios no era más que una sombra. No era una realidad. Era solamente un ritual vacío que ellos habían inventado. Nada más. Así el Señor está acusando aún más a los líderes religiosos. Porque les está diciendo, ustedes dicen que sirven a Dios, pero ni saben quién es Dios. Porque yo vine de mi Padre. Si ellos conocieran a mi Padre, sabrían quién soy yo. Por eso no podían creer en Cristo. Eran hombres impíos que no tenían ningún tipo de conocimiento acerca de Dios. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese es el problema. La razón por la cual no creían en Cristo es porque no tenían ningún tipo de conocimiento del Padre. Si no saben quién es el Padre, ¿cómo van a conocer al Hijo? ¿Cómo? Viene el hijo, no, que viene el hijo de fulanito a visitarme a la casa, pero yo no sé ni quién es fulanito. ¿Cómo voy a saber si se parece o no? Necesito conocer al Padre para poder reconocer al Hijo y decir, verdad, se parece. Los israelitas no conocían a Dios. Ellos no servían a Dios, solamente se servían a sí mismos. Eran ciegos, guías de ciegos. Eso eran los israelitas. Eran un pueblo totalmente perdido. Y eso es lo que tú puedes esperar de toda persona a tu alrededor que no conoce a Dios. Lo que pasó con los israelitas es lo mismo que sigue pasando hoy en día con todo el mundo. Es muy raro que tú te encuentres con una persona que te dice Dios no existe. Sin embargo, ¿qué creen las personas en Dios? Que no existe. Eso es lo que creen. Creen que Dios no existe. Dicen, yo creo en Dios, yo voy a misa, yo hago esto, pero viven como si Dios no existiera. Por lo tanto, con sus acciones dicen, Dios no existe. No creen en el Padre. Y como no creen en el Padre, cuando tú vayas y les anuncies el mensaje del Evangelio, ¿qué va a pasar? No van a creer, porque no van a creer tampoco en el Hijo. Es necesario creer en el Padre para poder creer en el Hijo. Como los israelitas no creían en el origen divino de Cristo, tampoco podían creer podían creer en lo divino del Padre, tampoco podían creer en el origen divino de Cristo. Así tampoco creerán que el mensaje que tú les das es un mensaje verdadero. Porque para ellos Dios es un cuento. Es solamente una palabra que usan para que no te dicen, soy católico o soy cristiano, para que no les digan nada. Es una vacuna. Hay personas que les van a predicar el Evangelio. No, yo soy católico. Ya yo creo en Cristo. Pero no saben absolutamente nada acerca de Cristo. Dicen, yo conozco a Dios. ¿Y qué sabes acerca de Dios? Es mi Padre, es mi Creador. Pero no saben nada acerca de su carácter ni de quién es Él. Al no conocerle, no pueden hacer su voluntad. Y por eso no van a creer nada que tú les digas de Cristo.
naturalmente no van a creer, porque en ellos no hay nada de Cristo, no hay nada de Dios. ¿Y qué debes hacer tú en una situación así? Lo mismo que Cristo. Debes hablar con valor el Evangelio, independientemente de que las personas crean o no crean. Debes anunciar el Evangelio. ¿Cómo? Identificándote con Cristo y con sus sufrimientos. Debes identificarte con Cristo. Debes darle a conocer a Cristo, no solamente con lo que dices, sino con todo lo que haces. Debes ser como Cristo. Que las personas digan, yo nunca he visto a nadie que actúe como tú. Que las personas reconozcan que verdaderamente tú eres de Cristo. Segundo punto, la razón por la que no creen en Cristo. La incredulidad en Cristo también tiene que ver con la incredulidad en su destino. Sigue diciendo el pasaje. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes. Y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. ¿Cuál es la reacción de un corazón incrédulo ante la verdad? La misma reacción que tiene cualquier persona cuando le dices la verdad en su cara. Enojo e ira. Por eso dice que muchos querían prenderle, querían coger y llevárselo y hacerle daño. Esto no quiere decir que sean los alguaciles que se mencionan en los versículos siguientes, sino al principio del pasaje. La gente, la multitud que le estaba oyendo, cuando escucharon esto de parte de Jesús, diciendo que él venía de Dios, querían hacerle daño, querían lastimar a Jesús, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron hacerle daño a Jesús? ¿Por qué no pudieron prenderlo? Porque no era la voluntad de Dios. Sencillamente eso. No era la voluntad de Dios. No era la hora en la cual ellos debieran hacerle algo a Jesús. Jesús iba a morir como un cordero sacrificado en el día del sacrificio. No iba a morir por una multitud enojada, que viniera y lo levantara piedras. Él no iba a morir por eso. No era esa ni la forma ni el tiempo en el cual él habría de morir. Lo mismo es una realidad para todos nosotros. Pero yo no sé a qué hora voy a morir. Cierto, yo no sé a qué hora voy a morir. Pero existe una hora para mi muerte. Dios ya tiene la hora de mi muerte en su lugar. Dios lo sabe, yo no lo sé, pero Él lo sabe. Si yo supiera la hora de mi muerte, eso me llevaría a tentar a Dios. Por ejemplo, si yo dijera, en el libro dice que voy a morir a los 59 años de un paro cardíaco. Le dijera, bueno, entonces me voy a morir a los 59 de un paro cardíaco. Voy a volarme todos los semáforos que me encuentre por ahí, porque no me voy a morir todavía. Voy a tirarme, que hay que hacer esto peligroso, voy a hacerlo, porque todavía no es mi hora. Todavía no me toca morirme de esta manera. Y es verdad, si Dios tiene escrito que me voy a morir de tal manera, no me voy a morir de otra forma. Va a pasar como Dios ha dicho. Pero eso es tentar al Señor nuestro Dios. Es decir, yo sé que tú me tienes que cuidar hasta ese día, así que estás obligado a hacerlo. ¿Quién te manda a escribir eso? Eso es lo que uno hace cuando actúa de una manera tan irresponsable. Eso es lo que hacemos, diciendo, no, el día de mi hora está en determinado momento, así que hasta ese momento no me va a pasar nada. Es lo mismo que el diablo quería que Jesús hiciera cuando le dijo, tírate, porque Él mandará a sus ángeles que te guarden por donde quiera que vayas. Eso es tentar a Dios. Pero conocer esto no quiere decir que no podamos beneficiarnos de ello. ¿Cómo podemos beneficiarnos sin caer en un pecado tan presuntuoso?
entendiendo la realidad. No vamos a morir hasta que llegue el tiempo señalado por Dios. ¿Significa eso que vamos a actuar irresponsablemente? No. Dios no va a permitir eso. Si yo dijera eso, no, me voy a morir a los 59 años de un paro cardíaco y me vuelo el semáforo, me estrello y me accidento, no me muero, porque todavía no ha llegado la hora, pero quedo parapléjico. Me muero de un paro cardíaco parapléjico a los 59 años. No, me estoy buscando lo que no se me ha perdido. Pero ¿cómo me beneficio entonces de tal conocimiento y de tal doctrina? Siendo responsable con ella, no usándola de manera irresponsable. Eso es usarla de manera irresponsable. ¿Cómo lo hago de manera responsable? Valiéndome de ese conocimiento para actuar sin miedo y sin temor ante los que quieren hacerme daño. Obviamente, si yo voy a meterle la mano al abanico y decir, no, voy a meter y sacar y no me va a pasar nada, porque Dios me va a guardar, meterle la cabeza que no me la corte, eso es tentar a Dios, es ser irresponsable. Pero si Dios me dice, ve y predica el mensaje, y no me voy a morir hasta que sea la hora que Dios estipuló, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Qué podrán hacerme? No me van a matar ante tener aunque Dios lo quiere, y si Dios lo quiere, no voy a tener forma de evitarlo. Va a ser la hora de mi muerte, y voy a ir con Él y voy a estar mucho mejor. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo a lo que puedan hacerme? Si no es el momento, no van a poder destruirme. Y si es el momento, voy a ir con el Señor. Una vez, hace años, un misionero, creo que escocés, llamado John Peyton, entendió eso. Él dijo, hasta que no llegue la hora en la cual Dios haya de llevarme con Él, yo soy invencible, yo soy inmortal. Y fue y se lanzó a predicar el evangelio a los indígenas salvajes. Y entonces hubo una parte de una sección que decía, no, nadie se atreve a ir para allá, yo sí voy, a mí no me van a matar todavía, y si me matan me voy con el Señor, ¿cuál es el problema? Si es mi tiempo me van a matar, y si no, no. Y se fue y predicó a los indígenas más peligrosos que había, y dijo, estos no son lo suficientemente peligrosos, ya están unos indígenas que comen gente, para allá voy. Y se fue ante los indígenas caníbales a predicarles el evangelio, y lo persiguieron y lo atacaron, le hicieron mucho daño, pero no lo mataron, ni se lo comieron como pretendían los indígenas. No, John Peyton se murió de viejo en Australia, muchísimo tiempo después. No lograron, se murió muchísimo tiempo después en Australia, no lograron hacerle daño. Él entendió eso. Mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios, soy invencible. Él entendió esa lógica. Bajo ese principio es que Jesús va al templo y le dice la verdad en la cara a todas las autoridades que allí están. Todavía no es mi hora, así que no pueden hacerme nada. No pueden hacerme nada. Podían perseguirlo, sí, pero no iban a destruirlo hasta que fuera el tiempo, la hora señalada. Y así pasa con todos nosotros también. Somos invencibles en Cristo hasta que sea la hora señalada. Solamente hay que ser responsable con tal creencia y no tentar a Dios con ella, sino hacer la voluntad de Dios. No tener miedo de lo que puede pasarnos por hacer la voluntad de Dios, entendiendo que nadie podrá hacernos daño. Esto era lo que entendían los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Dios le dijo a Jeremías que nadie podría destruirlo, que harían muchos planes y no iban a destruirlo hasta que fuera el tiempo, hasta que ya hubiese cumplido todo lo que tenía que hacer y hubiese profetizado todo lo que tenía que profetizar. Él era invencible hasta ese tiempo. De igual manera Cristo era invencible. Y tú, cristiano, eres invencible hasta que llegue la hora. Solamente hay que ser responsable con eso y no tentar a Dios. Eso lo hacemos haciendo la voluntad de Dios y no al revés. Haciendo la voluntad de Dios. Hasta que llegue tu hora, nadie podrá hacerte frente. Las afirmaciones de Jesús son algo radical. Jesús está diciendo que Él vino del Padre. Y Él sabe que nadie puede hacerle daño. Ahora, el hecho de que Él diga que viene del Padre, lo califica automáticamente como el Mesías. Y decir tal cosa es algo que genera división. Y eso es lo que pasó en el pueblo. El pueblo se dividió en facciones. Los que le creían y los que no le creían. Los que decían, este es el Mesías, y los que decían,
este no es el Mesías. Para eso vino Cristo al mundo, para traer división, para separar el trigo de la cizaña. En Mateo 10:34 lo dice textualmente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, su familia, sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus esposas. Estos serán sus enemigos. Para eso vino Cristo. El verdadero cristiano no tiene miedo a perder a su familia por Cristo. No tiene miedo. ¿Se ofendan o no se ofendan? Porque tiene que tomar una decisión. Cristo dice: necesito que tomen decisión. Decidan. ¿Por quién deciden? Eso es lo que vino a hacer Cristo, a separar. A separar. ¿Por qué una persona no se atreve a tomar esta decisión? Porque ama más a su familia que a Cristo. Ahí está su corazón, no en Cristo. Su familia le puede hasta traicionar y hacer mucho daño. Ahora, el hecho de que se nos diga que hubo personas que creyeron en Cristo no quiere decir que hayan creído en realidad que en Cristo. Porque ellos creyeron en Cristo por las señales que Cristo hacía. Ellos decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Si este no es Cristo, cuando venga Cristo va a hacer más milagros que lo que él hace. Ellos creyeron en Cristo, pero en realidad nosotros, Jesús sí lo sabía, pero nosotros no sabemos quién de ellos creyó en realidad y quién no. Porque el texto no nos dice que creyeron por las señales. Es decir, como que quedaron con la duda. Entonces nosotros vemos que todo esto tiene que ver con lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había sido dicho que el Mesías haría milagros y señales de este tipo. En Isaías 29:18, por ejemplo, dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. El que los sordos y los ciegos han mencionado hace alusión a lo que el Señor mandó a decirle a los discípulos de Juan el Bautista. Esas son las señales del Mesías, las credenciales. Él haría ver a los ciegos y haría oír a los sordos. Esas son las señales de Cristo. Muchos debieron haber presenciado esas señales de los que estaban presentes. Recordemos que había multitudes que habían venido de todas partes. De todas partes habían venido todas las multitudes en pos de Cristo. De toda la región judía. De todas partes habían venido a escuchar el mensaje de Cristo. Así que es muy probable que hubieran personas que supieran por lo menos de que convirtió el agua en vino, de que multiplicó los panes, o de que sanó a aquel hombre que estaba enfermo durante 38 años. Debían haber personas que supieran todas estas cosas. Entre medio de la multitud, por eso era tan famoso. Los enemigos de Jesús ya no podían quedarse callados, porque estaba formándose lo que ellos tanto temían, una división en el pueblo. Y ya se empezó a formar bandos, los que sí, los que no. Eso podía provocar una revuelta interna que obligaría a los romanos a intervenir. Eso sería muy preocupante para ellos. Así que decidieron tomar cartas en el asunto. Y los enemigos de Cristo se unieron en contra de Cristo. ¿Quiénes eran los enemigos de Cristo? Los fariseos y los principales sacerdotes. ¿Quiénes son los principales sacerdotes? Los principales sacerdotes son los que hayan sido sumo sacerdote. El sumo sacerdote duraba 1 año siendo sumo sacerdote, desde el día de la expiación hasta el otro día de la expiación el año que seguía. Y así van rotando cada año. Entonces, dentro de los sacerdotes estaba el grupo de los principales, es decir, los que ya les había tocado ser sumos sacerdotes en algún momento. Los más importantes entre los sacerdotes. Y estos conformaban la élite judía y tenían sus propias creencias. Ellos se consideraban a sí mismos como saduceos. Los principales sacerdotes son los saduceos. Y estos eran enemigos de los fariseos. Y aquí vemos a los fariseos y a los saduceos de acuerdo en una cosa. Hay que hacer algo con este Jesús. Es un problema. Así que ahora Jesús se les ha vuelto un enemigo en común para ellos. Por eso, ¿qué hacen? Mandan alguaciles para que vayan a capturar a Jesús.
¿Quiénes son los alguaciles? Los alguaciles no pensemos que eran soldados militares como tal, eran más como la policía. Eran levitas que trabajaban en el templo a modo de policía para controlar y mantener el orden en caso de una revuelta, especialmente en un evento como este que había tantas personas. Eran levitas que hacían las veces de soldados, pero no eran soldados porque a los judíos no se les permitía tener fuerza militar porque estaban bajo ocupación romana. Eran soldados internos, la policía del templo. Y estos fueron mandados por las autoridades judías a capturar a Jesús. Fueron enviados a capturar a Jesús porque Jesús se les había vuelto un problema. Era causa de división. Si tú predicas el evangelio, eso es lo que tú puedes esperar. Causar división. Causar división. Si yo voy a una casa y predico el mensaje del evangelio de una familia y nada más un miembro de esa familia viene y cree, lo estoy volviendo enemigo del resto de la familia. Pero eso es lo que hemos sido llamados a hacer, porque eso fue lo que Jesús fue llamado a hacer. Vino a traer división, a traer una espada, a traer un mensaje de separación de los unos para con los otros. Jesús vino a traer enemistad. Y nosotros como creyentes debemos ser conscientes de eso. Y vamos a hacernos enemigos. Un cristiano que no tiene enemigos es un mal cristiano. Porque Cristo tiene muchos enemigos. Tiene muchos enemigos. Y si uno es de Cristo, también debe tener... Los enemigos de Cristo deben ser enemigos de uno. Un cristiano debe tener enemigos. Si tienes enemigos, lo más lógico es que todo el tiempo estén actuando en tu contra. Te traicionen, te engañen, te calumnien, te difamen. Es lo más lógico que puedes esperar. Pero para un cristiano verdadero eso es una señal de gozo y de alegría. Porque quiere decir que estás sufriendo persecución por causa de Cristo. Lo que debe preocuparnos es el caso contrario, de caerle bien a todo el mundo. Eso sí es muy preocupante. Es muy preocupante para un cristiano porque quiere decir que no se está identificando con Cristo. ¿Qué es lo que Cristo les dice a estas personas en esta situación? Dice algo todavía más confuso. Él les dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Un poco de tiempo. Ese poco de tiempo sería medio año. Medio año era lo que faltaba para la hora de Cristo. El momento en el cual Cristo sería sacrificado en la cruz. Ese era el tiempo que le faltaba a Cristo en este mundo. Ese era el poco de tiempo que a Él le quedaba. Jesús debería resucitar de los muertos y ascender al Padre que lo envió. Por eso Él iría al Padre. Si yo les preguntara a ustedes, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, yo estoy muy seguro que la gran mayoría fácilmente diría algo como lo que acabé de decir, que se refiere a que Él resucitaría e iría al cielo. Eso es porque hemos sido enseñados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por eso podemos entender eso. Pero una persona que no ha sido enseñada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios no va a entender eso así. Va a entender cualquier cosa menos eso. Eso es lo que un incrédulo pensaría. Eso fue lo que pensaron en contra de Cristo. Por eso ellos, los judíos, no podían creer en Cristo. No podían entender lo que les estaba diciendo. Por eso quedaron como: ¿a qué se refiere este? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Cómo así que se va a ir para una parte y que nosotros no vamos a poder ir? Ellos no entendían ninguna de estas cosas. Ellos no entendían que en realidad ellos mismos buscarían al Señor y no lo iban a hallar. Cuando quisieran buscarlo, ya no lo iban a hallar porque iba a ser demasiado tarde. En Amós capítulo 8, verso 11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No habrá hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Los israelitas vendrían a buscar al Señor, y no lo hallarían. No lo hallarían. Por el contrario,
morirían en sus pecados. Cuando él dice esto, de que sus enemigos le buscarían y no le hallarían, se refiere a que buscarían al Mesías y ya no lo iban a poder encontrar. Porque llegado el tiempo, la razón por la cual estaba tan agitada la creencia de que el Mesías habría de venir, era porque sabían que los romanos en cualquier momento iban a atacar Jerusalén y la iban a destruir. Y el día que eso pasó, los romanos vinieron y atacaron a Jerusalén para destruirla, las personas como locas buscaban al Mesías. Y no había Mesías. Decían, pero ¿y dónde está el Mesías? Si suponía que iba a venir. Ya pasaron las semanas que habrían de pasar y el Mesías no ha aparecido por ninguna parte. Y ahora los romanos nos van a destruir. Ya no lo encontrarían. Porque el Mesías vino y no lo recibieron. Y no lo recibieron. Así que iban a morir en sus pecados. Por eso Jesús les dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Así pasa con toda persona en este mundo que no se vuelve a Cristo. Llegará un momento en el cual buscará a Cristo y no lo encontrará. No lo encontrará. Llegará un momento en el cual tendrá hambre y sed de Dios y no encontrará a Cristo. Querrán encontrar a Cristo, su sombra de Cristo, pero no van a poder encontrarlo. Porque buscan entre las sombras al que es verdadero. Y ya no va a estar ni siquiera con ellos, sino en forma de la iglesia. Todos tenemos oportunidad de buscar a Cristo. Pero esa oportunidad tiene un límite. La paciencia de Dios no es infinita. Nosotros en los atributos de Dios vimos los atributos de Dios. Al ser atributos de Dios son infinitos, pero su paciencia no. Su paciencia en cuanto a los pecadores tiene un límite. Llegará un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Llegará un día en el cual Dios dará su justicia al mundo entero. Y entonces será demasiado tarde. ¿Y qué dice? Yo voy a buscar a Dios cuando sea viejo. Llegará bien. El que dice, yo voy a buscar a Dios ahora que tenga plata, lo buscará cuando tenga plata. El que dice, yo voy a buscar a Dios cuando me sane de esta enfermedad, buscará a Dios cuando lo sane de esa enfermedad. Si no lo busca el día que Dios vino a él, no lo va a encontrar después. Dios un día vino y a través de uno de sus siervos le habló a cada persona en este mundo, a la cual él quiso manifestarse. Y estas personas a las cuales él se manifestó le buscarán en algún momento. Si no lo hicieron en el tiempo, ya será demasiado tarde, a causa de su incredulidad. Entonces, ¿qué podemos esperar al predicar el mensaje del Evangelio? Si no te persiguen y te hacen daño, si no logran destruirte, mínimo, por lo menos, se van a burlar de ti. Y van a tomarte como un payaso, como un idiota, como un bobo. Y van a burlarse de ti y decir, ¿y tú crees en sus cuentos? ¿Tú crees en ese Dios? ¿No ves que nadie más es así? Se van a burlar de ti. Y entonces, ¿qué puedes tú hacer en una situación así? ¿Ponerse a llorar? No. Gozarte y alegrarte porque te están difamando por causa del Señor. Eso fue lo que hicieron con el Señor. Cuando el Señor les dijo esto, ¿qué hicieron los judíos? ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Se burlaban de él. Le decían, ¿para dónde va a ir? ¿Para la diáspora? ¿Para los judíos que se hallan en otros países? ¿Va a ir a esos judíos que traen entre los griegos y les va a ir a enseñarles el mensaje? ¿O será que irá a predicar a los griegos? ¿Se van a convertir los griegos que no son judíos? Para ellos eso era una burla, decir eso, porque ellos veían que nada más los judíos iban a ser salvos. No entendían que en realidad, como ellos rechazaron a Cristo, eso era precisamente lo que iba a pasar. El mensaje iba a ser llevado a los judíos que estaban entre los griegos y luego a los griegos, es decir, el resto del mundo.
iba a ser llevado. Lo que para ellos era una burla era la realidad de las cosas. Era la realidad. Jesús les estaba diciendo: voy al Padre, pero vosotros habéis rechazado al Padre al repudiarme a mí. Por tanto, no podéis venir donde yo estoy. Nunca van a poder encontrarme. Nunca van a poder ir al cielo porque se van a morir en sus pecados. Él se habría de morir en el tiempo justo. Y por eso nadie podía encontrarlo. Toda persona en este mundo eventualmente recibirá el llamado general de Dios. Pero ¿le escuchará o no le escuchará? Ya después no habrá segunda oportunidad. Después no tendremos una oportunidad para arrepentirnos y decir: si yo hubiese creído en aquel momento cuando escuché el mensaje. No, ya no habrá una segunda oportunidad. La oportunidad que es en el momento en el cual se recibe el mensaje. Y el mensaje es que debemos creer en Cristo verdaderamente. Creer en Cristo verdaderamente significa renunciar a uno mismo y estar dispuesto a padecerlo todo por causa de Él. Por eso dice: tomar su cruz y seguir. Tomar tu cruz y seguir a Cristo significa ganarte el odio de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija. Estar dispuesto a eso por causa de Cristo. Poner a Cristo en primer lugar y decir: no, Cristo es primero. Porque no sabes hasta cuándo se va a agotar la paciencia de Dios contigo. No lo sabes. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Qué terrible debe ser eso. Por eso la exhortación del Señor es: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. La advertencia de Pablo del autor de Hebreo es en Hebreos 4:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón a Dios. No lo endurezcas. No digas: ya yo soy de Cristo, si no vives como Cristo. Si no estás dispuesto a darlo todo por Cristo. Más bien pregúntate: ¿en realidad soy de Cristo? Y si no, arrepiéntete y cree. Porque el Señor va a venir en el momento que menos piensa y a la hora que tú menos esperas. Aplicaciones. ¿De dónde vino Cristo, mis hermanos? Del Padre, de Dios. ¿Y de dónde viniste tú? Del Padre, de Dios. Él te formó en el vientre de tu madre. Ahí te hizo. Él te tejió con sus propias manos. Te dio la forma que hoy tienes. Eres una criatura que ha sido creada por Él. Y eso significa que eres responsable ante Dios de todo lo que haces. Esto aplica para todo ser humano. Todo ser humano no es dueño de su propia vida. La vida que tú tienes te la dio Dios. La vida que aún la persona más impía tiene, se la dio Dios. Y por eso mismo Dios tiene el derecho de juzgar a todo hombre. Porque Dios, cuando creó al hombre, a su imagen y semejanza les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Así le dijo a Dios al hombre cuando lo creó. ¿Por qué le dijo esto? Porque el hombre tiene la imagen de Dios, hace las veces de Dios ante el resto de las criaturas, es el representante de Dios en la tierra. Fuimos creados para llenar la tierra de la gloria de Dios. Por eso dice: fructificado, es decir, llenen toda la tierra de imágenes de mí. Reproduzcanse para que la tierra entera sea llena de seres humanos. Porque los seres humanos son la criatura que más gloria me da. Y si el ser humano no le da gloria a Dios, tendrá que responderle a Dios por eso. Así que piensa de dónde has venido y a dónde tienes que volver. ¿A dónde vas a volver? ¿A dónde volvería Cristo? A Dios. ¿A dónde volverás tú? A Dios. A Dios has de volver. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. Así que ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado.
No digas y pienses que vas a ser salvo nada más porque vienes a la iglesia y ya. Porque de vez en cuando haces algunas cosas que hacen los cristianos. No. Tú eres responsable de todas las obras que haces. Tienes esa responsabilidad. Tú como cristiano tienes la responsabilidad de llevar la imagen de Dios y de hacer la obra de Dios. Es tu responsabilidad. Si tú eres salvo, vas a ser salvo. Así seas irresponsable, pero vas a sufrir mucho por eso. Si eres irresponsable con tu salvación, vas a sufrir mucho, muchísimo, como si te estuvieras quemando. Eso es lo que dice Pablo en el texto que leía al presidir, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Por el fuego será revelada la obra de cada uno, lo que tú hiciste con tu salvación. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. El fuego va a demostrar si la obra es de Dios o no. Yo puedo engañarlos a todos, aparentando ser cristiano, pero cuando llegue la hora de la prueba, se demostrará si lo soy o no. Se demostrará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El que permanezca hasta el fin, este será salvo. Recibirá recompensa de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y aquí está hablando de los cristianos. Por eso él dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que hay dos opciones. O no eres cristiano, estás engañado, o eres un cristiano irresponsable, que no está haciendo lo que se le ha mandado hacer, y que ante la incredulidad del mundo decide actuar como un incrédulo también. Y hacer eso es irresponsable. Por eso, aún tú, cristiano, tendrás que rendirle cuentas a Dios, inclusive si serás salvo. Porque serás salvo por fuego, por muchos dolores, tormentos y sufrimientos. Así que elige, ¿cómo quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo con la convicción de que eres de Cristo? ¿O quieres irte al cielo dudando todo el tiempo de si en realidad eras o no eras? Esperando a ver qué te dicen el día que estés allá. Arrepiéntete cuando fuere tiempo y ten plena convicción de tu salvación.